mis hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos listos para continuar con nuestro último repaso de la lección de escuela sabática número 6, para estudiar y meditar. Análisis del viernes de la lección 6, utilizando el método analítico Conéctate a Jesús optimizado. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos este día maravilloso. Gracias, Señor, por la bendición recibida. Gracias por permitirnos, oh Padre Santo, participar activamente en el desarrollo de la programación y en el desarrollo de la obra aquí en la tierra. Gracias, Padre. Diríjanos ahora el momento de presentar el último capítulo de la lección de escuela sabática para esta semana, lección número 6. Oramos en Jesús. Amén. Vamos a utilizar el mismo método, el método ya conocido, método de análisis, método analítico Conéctate a Jesús. Nos enfocaremos en la tesis que presentaba para estudiar y meditar, en la síntesis presentada para estudiar y meditar, y las preguntas para dialogar. Las escrituras dejan claro, dice nuestro texto original, con una compilación del texto original. Las escrituras dejan claro que Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Su vida fue la única sin pecado. Él es el Cordero de Dios sin mancha. Cargó con nuestra culpa. El león de la tribu de Judá. Ha vencido, Apocalipsis 5:5. Cuán grave es el pecado, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podría resolver el problema. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. Cristo descendiera descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Elena G. de White, Patriarca y Profeta, página 48. Leamos esta cita una vez más. Las escrituras dejan claro que Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Las escrituras dejan claro que Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Es el único capaz de asegurar nuestra salvación. ¿Cómo digo esto que no suene duro? No hay otro. Lamento decirle que si usted está poniendo su esperanza en cualquier otro, su vida fue la única sin pecado. Nadie más
por muy bueno que el mundo o las autoridades religiosas quieran decir que fue, nadie más, ningún otro ser humano vivió una vida sin pecado. Solo Dios encarnado en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios sin mancha. Cargó con nuestra culpa. El león de la tribu de Judá ha vencido, dice Apocalipsis 5:5. Cuán grave es el pecado, al punto que solo la muerte de Jesús, o sea, Dios mismo, podía resolver el problema. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Elena G. de White, Patriarca y Profeta, página 48. Mire, escuché una vez a un pastor usar la metáfora de que la tierra es como una letrina a la que Cristo descendió para rescatarte a ti y a mí. En días pasados escuché la noticia de un niño que cayó en un pozo y estuvo 1 hora y fue rescatado por los rescatistas. Bueno, nosotros estamos en ese pozo. Estamos en ese pozo, pero Cristo descendió para rescatarnos. Déjate rescatar. Lo peor que puede ocurrirle a un rescatista, es que la persona que se está ahogando no se deje rescatar. Sigo leyendo. ¿Hasta qué punto debemos ver el mundo en nuestro lugar, de manera diferente de como lo ven quienes no creen en Dios? En otras palabras, ¿cómo deberíamos influir la realidad de la cruz en todo lo que hacemos? ¿Por qué fueron la vida, la muerte y la resurrección de Cristo el único medio para salvar a la humanidad? Una vez más, ¿qué nos dice eso acerca de cuán malo y grave es realmente el pecado? Analicemos esta cita de Elena G. de White haciéndole un exégesis breve. Esta sección resume la centralidad y la suficiencia de Cristo para la salvación debido a su perfecta vida y su sacrificio expiatorio. Destaca la gravedad del pecado que requirió la muerte del mismo Dios para su redención. Se menciona la victoria de Cristo como el león y su sacrificio como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, lo que revela la persistencia del plan de salvación. Las preguntas invitan a reflexionar sobre las implicaciones de este plan en nuestra visión del mundo y la seriedad del pecado. Ideas centrales que vemos en este párrafo, en esta fracción leída del día viernes. Primero, solo Cristo por su perfecta vida y sacrificio puede asegurar nuestra salvación. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Segundo, la gravedad del pecado requirió la muerte de Dios mismo en la persona de Jesús para la redención. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué?
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tercero, el plan de salvación fue preordenado por Dios antes de la creación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Ver también Apocalipsis 13:8. Cuarto, nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él debe estar radicalmente transformada por la realidad de la cruz. Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. 5. La vida, muerte y resurrección de Cristo fueron el único medio de salvación, revelando la extrema maldad del pecado. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora presentemos los argumentos, las evidencias, la brújula adventista que ilumina las ideas centrales. Nuestra herramienta más importante para mantener la línea, mantenernos en el camino, son las creencias fundamentales. Y en esta ocasión la creencia número 9, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta creencia subraya la suficiencia del sacrificio de Cristo como la única expiación por el pecado y la base de nuestra justificación y reconciliación con Dios. Su vida sin pecado lo calificó para este papel único. Por lo tanto, esto que hemos dicho encuentra sólido fundamento en la creencia fundamental número 9. Otra creencia fundamental que respalda lo que hemos dicho es la número 7, la naturaleza de Dios. Afirma la eternidad de Dios y su conocimiento previo de la caída del hombre, lo cual implica que el plan de salvación fue concebido antes de nuestra necesidad. Y la tercera evidencia que fundamenta lo que hemos dicho en esta lección se encuentra en El Camino a Cristo, de Elena G. de White, página 7. Dios no exige de nosotros que hagamos nada para merecer su amor, sino que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Demuestra así su amor por nosotros, con nosotros. Dios no exige de nosotros que hagamos nada para merecer su amor, sino que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Demuestra así su amor para con nosotros. No por haberle amado nosotros primero, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Santo, qué lindo leer esto. Esta cita enfatiza la iniciativa divina en el plan de salvación y la profundidad de su amor. Gloria a Dios. Qué lindo, qué belleza. Bien, llegando casi al final de nuestra presentación, vamos con la hermenéutica, la aplicación. ¿Cómo aplicamos esto? La reflexión del viernes nos desafía a internalizar las profundas implicaciones del sacrificio de Cristo. Primero, dependencia total. Reconocer que nuestra salvación depende completamente de la obra de Cristo y no de nosotros o de nuestros propios méritos. Segundo, visión del mundo transformada. Ver el mundo a través del lente de la cruz, entendiendo la gravedad del pecado y el inmenso amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. Esto debería influir en cada aspecto de nuestras vidas y nuestras prioridades.
Tercero, agradecimiento y adoración. Responder con profunda gratitud y adoración al Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros. Reconocer nuestra profunda gratitud y adoración al Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros. Él sabía que iba a morir y aún así lo dio. Cuarto, urgencia de la misión. Compartir con otros la buena noticia de la salvación disponible solo a través de Cristo, reconociendo la desesperada condición de la humanidad sin Él. Conclusión cristocéntrica e inspiración. El viernes de la lección número 6 culmina enfocándonos en la asombrosa verdad que Dios proveyó la salvación en Cristo antes incluso de que el pecado entrara en el mundo. Su amor incondicional y su sacrificio único son la base de nuestra esperanza. La cruz debe ser el centro de nuestra cosmovisión, transformando nuestra comprensión del pecado, del amor de Dios y de nuestro propósito en este mundo. Finalmente Dios nos dice, somos inspirados a vivir vidas de gratitud, dependencia y servicio, reflejando el amor que se nos ha mostrado en Cristo Jesús. Que esta lección nos haya ayudado a permanecer en el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, nos invita a permanecer en Él. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. La pregunta, mis hermanos, es: ¿quieres unirte al equipo de Dios que Dios prepara para la serie En Esto Creemos y estudiar con nosotros la Biblia? Con las creencias fundamentales y los escritos de Elena G. de White, para así permanecer en el camino Cristo y el Espíritu Santo como guía. Si tu respuesta es sí, te invito, mi hermano, a dejarme en tus comentarios la palabra amén. Y antes de orar, quiero recordarte que todos los domingos comenzamos el estudio de la lección de escuela sabática a las 7 de la mañana, utilizando el método analítico de exégesis y hermenéutica. Conéctate a Jesús. El Señor sea contigo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque nuestros últimos 4 puntos en la conclusión de este estudio nos recuerdan que Dios proveyó la salvación en Cristo antes incluso de que el pecado entrara en el mundo. Su amor incondicional y su sacrificio único
son base de nuestra esperanza. La cruz debe ser el centro de nuestra cosmovisión, transformando nuestra comprensión del pecado, del amor de Dios y de nuestro propósito en este mundo. Somos inspirados a vivir vidas de gratitud, dependencia y servicio, reflejando el amor que se nos ha mostrado en Cristo Jesús. Así es que podemos confirmar que el que dice que está en Cristo, entonces y solo entonces debe andar como Él anduvo. Gracias, Padre. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Y el pueblo de Dios dice: déjame conocer tu amén, déjame tu amén allí. Nos es importantísimo tener ese amén tuyo para conocer que no estamos solos en esta lucha por comprender y entender la palabra de Dios de manera integral. Recuerda, el método de interpretación, hermenéutica y de exégesis, Conéctate a Jesús, está a tu disposición. Lo hemos preparado y elaborado para que cada pasaje de la Biblia que leas puedas confirmarlo con las creencias fundamentales y los escritos de Elena G. de White, llámese brújula, para permanecer en el camino que es Cristo, con la guía del Espíritu Santo. El Señor te bendiga.